Trazos y Letras, Somos Cultura, le agradece tener encendido su televisor en el canal 35.1 de señal abierta en TV UJAT. Su conexión, por www.ujat.mx o sintonizar Radio UJAT Voz Universitaria en el 107.3 de FM. Yo soy Ingrid Magaña, estudiante de Comunicación, y estoy muy contenta de presentar este programa, cuyo tema es Sombras Incómodas, Cuentos Contemporáneos. Cuando los autores leen sus propias obras, la sonoridad y riqueza de sus textos constituyen otro nivel significativo de expresión artística. Hoy, nuestro joven invitado leerá 2 cuentos cortos, uno en cada bloque de esta alternativa cultural. Jorge Vital Cadenas, médico cirujano de profesión y escritor en formación por convicción y vocación también, acompañará a Hugo Angulo Fuentes, conductor de este programa. Cedemos la apertura de micrófonos allá en el estudio para que fluya ya la conversación. Muchas gracias, Ingrid. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este programa cultural Trazos y Letras. A escasos días de celebrar a las mamás, habría querido que este programa coincidiera con el 10 de mayo, pero no fue posible. Estamos muy contentos de recibir a Jorge Vital. Es médico egresado de esta casa de estudios, es orgullosamente juchimán y además escritor. Bienvenido, Jorge, esta es tu casa. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues vamos a conversar con él. Jorge pertenece a ese reducido, pero ya existente número de escritores que también son médicos. El caso de Juan José Beauregard, por cierto, ex rector de esta casa de estudios, tabasqueño, y Bruno Estañol, también, igual médico. Pues tú formas parte ya también de este selecto grupo de médicos y escritores al mismo tiempo. ¿Cuál es tu sentir al respecto, Jorge? Híjole, es algo que me impresiona mucho porque aparte de que son muy pocos los conocidos, por así decirlo, creo que la unión entre la medicina y la literatura debería ser por más personas. Crea una empatía, crea mayor entendimiento hacia el paciente, crea mayor escucha a los síntomas. Entonces creo que todos los médicos deberían acercarse un poquito a la literatura y bueno, me enorgullece representar a los que sí lo hacen, ¿no? Tienes toda la razón. Realmente la literatura puede acercar y sensibilizar hacia esa condición humana, para estar más atento, para ser más cordial, para ofrecer un servicio de mayor calidad, ¿verdad? Y aparte se encuentran con cada historias muy bellas. Entonces, sí, alimenta el oído sobre todo, ¿no? Historias que pueden ser también escritas. Definitivamente. Y hacen falta muchas. ¿Tendrás ya en mente alguna de ellas? Sí, la novela que estoy escribiendo trata más o menos sobre una experiencia que tuve con un paciente. Entonces de ahí tomo la historia, de ahí tomo una anécdota y a partir de eso germinó la idea de la novela, básicamente. Ok. ¿Y cómo se llama esa novela? La novela se llama... Que está elaborando. Y que se encuentra ya a pocos meses de salir. Se llama Las Pequeñas Imposibilidades. Ok. Así es. Las Pequeñas Imposibilidades. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué resulta de esta novela. Que por cierto, Jorge Vital dio el salto de cuento a novela. Es un salto drástico un tanto. Sí, pero creo que también es parte de la evolución del escritor, ¿no? Entonces, ya a veces no es que quede corto algo, pero sí uno quiere evolucionar. La novela tiene la fortuna de ser un género que se le puede prácticamente meter de todo. Es una canasta de la que le entra de todo. Se le nutre el músculo de historia tras historia tras historia y prácticamente nunca sobra, ¿no? Si se sabe acomodar, claro. Jorge, en la presentación de tu obra que estamos presentando aquí justamente, que es Sombras Incómodas, que estamos presentando aquí en la mesita del set. En esa presentación aluden a que
un hilo conductor es el comportamiento humano, ¿verdad? El ser humano como un factor clave de tus cuentos, y coincide con lo que habías dicho hace un momento. Sí, sí, definitivamente. Sobre todo esa profundidad en la sensación de las personas. Yo escojo el nombre a partir más o menos de esto que estoy comentando, de las sombras o las proyecciones que pueden surgir a partir de acciones o decisiones buenas o malas que tome una persona, y a partir de eso cambia su vida, ¿no? Yo siempre he pensado que la vida te puede cambiar en 5 minutos o menos. Ajá. En la primera página, en el prefacio, ¿Sí? Incluyes una frase magistral de Mikhail Bulgakov, ¿verdad? Saber vivir, hay que aprender a saber vivir con las sombras. Sí, definitivamente. Y bueno, como dato, Bulgakov también era médico. Era un médico ruso que decide abandonar la carrera para dedicarse a la literatura completamente. Y sí, hay que aprender a vivir con sombras. El epígrafe donde nace de donde sale, perdón, esta frase, el maestro y Margarita, narras la aparición del diablo o de una figura satánica en Moscú. Y este epígrafe sale de una discusión entre esta figura satánica y la figura angelical, ¿no? Entonces, hay que vivir con sombras porque están con nosotros. Todo produce sombras. Difícilmente alguien se puede salvar Sí. de tener sombras. Hay que aprender a convivir con ellas, hay que ignorarlas o hay que vencerlas. Es que no vencerlas significa ser una persona doble moral, ¿no? Porque si bien están en cada acción que realizamos, no aceptar que hacemos a veces una mala acción sería algo erróneo, ¿no? Ajá. ¿Tratas sombras distintas en cada cuento? Sí, en todas trato alguna distinta, pero todas llevan al accionar del personaje. ¿Qué tipo de sombras recuerdas que están incluidas en la obra? El cuento que abre la obra trata sobre está en la Edad Media, trata sobre un bufón enano que encuentra una carta dirigida hacia el rey. Y bueno, la sombra que este personaje tiene es el rencor a todas las personas que sufren alguna discriminación por su física. Entonces, a partir de esta sombra, empieza él a accionar de forma diferente hacia su rey. Entonces, yo creo que ese sería un buen ejemplo. Ok, así como el bufón carga con el rencor. Exacto. Los demás personajes en los distintos cuentos, si lo puedes decir en una sola palabra para cada uno. O sea, ya se mencionó rencor, en el otro cuál. A ver, vamos a ver. Aquí me permito tomar tu libro. ¿Qué otras sombras están incluidas en esta obra? El último cuento, por ejemplo, sería el desamor o la lujuria también. En Amaneceres, ¿verdad? En Amaneceres, así es. Nada en los botines. Híjole, ese sería creo que una depresión. Depresión. Sombras del sur. Uy, ese sería el más complicado de descifrar porque narra sobre la migración, entonces no sé, creo que el añoramiento podría ser. Ok. Cancún, City Blues. Igual una depresión me parece. Ok. Bueno, son algunos ejemplos de las sombras que persigue o que de las que da cuenta Jorge Vital. Vamos a escuchar a Jorge Vital en la lectura de uno de sus cuentos. ¿Cuál nos vas a leer? Creo que Jorge? voy a elegir el último, Amaneceres. Ok. Para iniciar. Segundo. Adelante. Vamos a escuchar a Jorge, médico, cirujano egresado de la UJAT y ya joven escritor tabasqueño. Adelante. Claro. Abrió los ojos y encontró las nubes de su pelo. Las manos de él reposaban sobre la espalda tibia de su compañera.
Sus piernas se respetaron al menos por ese clarear. Asomó su cara al abismo de la cama y no halló ganas de sentir frío. Ella se volvió hacia él, lo miró con ojos de amanecer, recorrió los labios de él con sus dedos y le esbozó una sonrisa tibia. Aplanaron sus espaldas en la cama. No hubo intercambio de palabras. No es tiempo, dijo él en voz baja mientras observaba el cuerpo desnudo de ella irse hacia el vestidor. Cerró los ojos. Los abrió cuando sintió el vaivén de los dedos de él en la espalda. ¿No te vas a vestir?, preguntó ella. ¿Quieres que lo haga?, respondió él. No, en realidad no. ¿Cómo me llamaré hoy, Eli? No lo sé. A estas alturas ya no es necesario cambiarte el nombre. Lo sé, pero me gustan los nombres que me asignas. Eli se giró hacia él, que le daba la espalda. Le recorrió las piernas con las yemas de los dedos y se detuvo en los muslos. Por hoy serás Adán. ¿Te detuviste? ¿Ya quieres que me vaya? ¿Se acabó mi tiempo? Voltea su cuerpo para encontrar los ojos de Eli con un halo cristalino donde se eliminan lágrimas. Hoy no quiero que te vayas nunca. La meliflua voz de ella pierde tono, se quiebra. Sabes que es la última ocasión que nos vemos. Ese es el primer párrafo de él. Muy bien, muy la bien. primera parte. Pues sí, un cuento corto pero sustancial. Nos vamos a un corte promocional. Enseguida volvemos. Estamos con Jorge Vital, soy Hugo Angulo, Trazos y Letras. Gracias por seguir con nosotros. Escríbanos, opine, sugiera. Estamos listos para recibir sus comentarios y deseosos de llevar a cabo parte de esas sugerencias que usted amablemente nos hace llegar a través de los correos electrónicos y teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos conversando con Jorge Vital. Es médico cirujano egresado de la UJAT, pero también escritor de esta obra llamada Sombras Incómodas, que tenemos aquí presentando y que además Jorge amablemente va a leer un cuento más en una de las partes de este segundo bloque de Trazos y Letras. Jorge, ¿es un libro existencialista, tomando en consideración todo lo que ya hemos conversado en el primer bloque? Sí, o al menos quiero pensar que sí. Quiero pensar que el lector puede tomarlo con esa corriente. En la cuarta de forros también se alude al factor sorpresa, es decir, esa sorpresa con la que se encuentran los distintos personajes en los diferentes cuentos. ¿Qué nos puedes decir de este factor sorpresa? ¿Acaso lo debemos entender como milagros que les ocurren, coincidencias, casualidades? ¿Cómo? Sí, bueno, eso va de la mano con lo que comentaba yo al principio. Creo que sí son una especie de, bueno, no sé si decirlo destino, no me parecería correcta la palabra, pero son cosas que pueden suceder, como decía, en cuestión de minutos. En estos casos, por ejemplo, en uno de los cuentos, un niño, un infante, encuentra una escena que despierta precozmente su idea de la sexualidad, ¿no? Entonces eso termina cuando el padre lo saca de la escena, y bueno, es algo que obviamente los padres no quieren que suceda, pero sucede en cuestión de minutos, y es algo que es la sombra que lo va a mantener con un destino diferente a partir del momento que lo ve, ¿no? A partir de estos sucesos, la vida nunca más vuelve a ser igual, ¿verdad? Jamás. Cambia por completo. Sí. En un instante la vida puede cambiar. Definitivamente. Y oye, qué aventurado para escribir cuentos con este sentido, ¿verdad? ¿Consideras acaso que, no obstante ser literatura pura, cuento corto, también pueda ser valorado como un libro de autoayuda? No me parece. No me parece, y no quisiera que se tomara así. Ya. Me parece que la autoayuda es un género del que ya no hace falta ningún libro, ya se escribieron todos.
y que en lo particular no quisiera entrar para nada en ese tenor. No creo tampoco que el lector tome idea de que sea de esa manera, ¿no? Para mí es ficción pura, no sé en qué género, porque no me corresponde a mí decir en qué género está incluido, pero sí sé en qué género no quiero estar, ¿no? Y esa es la autoayuda, definitivamente. Una variedad significativa de personajes, de diversos roles. Sí. El niño inmigrante, el bufón, el enano, la prostituta tatuada, Sí. La mujer convaleciente, el futbolista. Esta diversidad tan abundante, ¿a qué se la atribuyes? Bueno, principalmente a que habemos muchos escritores en este momento. Yo creo que es cuando más México ha tenido, bueno, no solamente México, la actualidad literaria hay muchos, desde adolescentes hasta personas muy adultas que quieren iniciar con la literatura ya avanzada a su edad. Y bueno, va a llegar el punto en que va a haber muchos libros, o ya los hay, y entonces me parece que la variedad es la que va a sobresalir. La variedad y obviamente acompañado de calidad, ¿no? Pero en este caso yo no quisiera que mis personajes fueran unos simples mortales, por decirlo de alguna forma. Me parece que sí necesitan tener una carnita diferente, tener una especificidad diferente, ¿no? Entonces, más que nada va a favor de eso, de la formación del personaje. Bien, Jorge, pues vamos a escucharte con la siguiente lectura. Perfecto. Si gustas ir tomando tu obra y decirnos cuál es el cuento que nos vas a leer. Se llama Cronostasis, es el cuento que trata sobre una mujer convaleciente. Ok, Bueno, adelante. sí. Los sueños, dicen algunos, son proyecciones inconscientes del cerebro. En la mayoría de las ocasiones no se percibe cómo se llega a ellos, solo se recuerda el momento del clímax. De esa manera recuerda Luisa aquella escena, como un sueño. Se encuentra en un atardecer frente al mar. El viento revolotea sus cabellos como lo hace con las hojas largas de las palmeras. El sol que ya comienza a esconderse les quema la piel. El cielo siempre azul. Algunas gaviotas planean sin interrumpir el concierto de la playa. La cara de él brilla al igual que sus ojos. Le acomoda un mechón de cabello detrás de la oreja derecha y como si el amor lo golpeara violentamente le dice: mientras estés viva, no te voy a engañar nunca. Esa frase se quedó levitando en la mente de ella por años. Esa frase solemne que denotó el gran amor que él le tenía. También la gran facilidad que poseía para soltar mentira tras mentira. La escena se mantuvo exenta del envejecimiento por el que pasan los recuerdos. No se había vuelto gris como una ciudad a través del tiempo. No se simplificó, no se vulgarizó, sufría de eternidad. Conservó la particularidad de hacerla feliz, y esto, a su vez, la de perdonarle todo: el trato indiferente, los silencios incómodos, las reuniones del trabajo hasta la madrugada, algunas ausencias de días enteros, todo. Era como si la frase se elevara sobre el inconsciente de Luisa y creara un entorno onírico hacia él. Pero esto se ha agotado, o mejor dicho, se agotó. Ese es el primer bloque del cuento. ¿Un mal de amores? Me parece que va más allá. ¿Por qué? Me parece que va más allá. ¿Por qué? Por la razón de la convalecencia de ella. Entonces, a veces cargar con una persona convaleciente es complicado, ¿no? Y bueno, el cuento trata acerca de eso, del hartazgo que se puede tener hacia una persona así. Pero de por sí la convalecencia es dura, ¿no? Tremenda. Suele haber depresión. Sí, tanto de la persona convaleciente como de los acompañantes. Pues, Así es. muy bien. ¿Cómo incursionaste en la lectura? ¿Quién te invitó? ¿Quién te descubrió? ¿O cómo te estampaste con las letras? Sí, empecé muy tarde como lector, empecé tratando de distraerme un poco de la lectura de la medicina. Entonces, a partir más o menos de los 20 años, empiezo a leer. Y justamente haciendo unas prácticas profesionales ya, me topo con un poeta tabasqueño conocido, o muy conocido, Teodoso García Ruiz, y entablo una especie de amistad con él. Y él me invita, una plática como tal, me invita a escribir algo.
a animarme a escribir algo. Y bueno, de ahí nace la idea de empezar a escribir. Posterior a mi término de las prácticas, decido ingresar a la Escuela de Escritores José Gorostiza. Y bueno, ya lo demás vino sobre la marcha, ¿no? Comencé a hacer talleres, obviamente sí es cierto eso de que un libro te lleva a otro libro, y bueno, ya a veces iba de forma paralela también con la medicina. ¿Qué representa para ti que Teodosio García te haya invitado? Es uno de sin duda alguna es uno de los grandes, reconocidos sí, a nivel estatal, pero también ya a nivel nacional e internacionalmente. Sí. Híjole, no puedo decir que fue mi maestro porque sería presunción y mentira, ¿no? Pero yo no sabía nada de él cuando lo conocí. Entonces llego a la Escuela de Escritores, me preguntan quién me había enviado, les digo que él y me aceptan prácticamente inmediatamente. Representa mucho y obviamente me hubiese encantado tener la oportunidad de saber más acerca de él, de recibir más conocimientos acerca de él y de él. Entonces es algo que valoro mucho. Es una anécdota que valoro mucho y me hubiese encantado que fuese todavía más. ¿Cómo fue esta situación casual con la que te encuentras con Teodosio? Hablando sí, de los personajes. Prácticamente fue una relación médico-paciente, prácticamente. O sea, me tocó tenerlo internado, entonces yo era practicante y bueno, me tocó. Fue algo que me cambió la vida, ¿no? Eso es. Vaya. Eso es. ¿Esta obra cómo la lograste publicar? Esta obra es parte del catálogo editorial 2016. Entonces, entramos varios estudiantes ahí de la Escuela de Escritores, entramos a la convocatoria y bueno, salimos elegidos afortunadamente. Salimos elegidos de esa generación, éramos 3, me parece, y así salió. Igual fue algo muy rápido, nos avisaron una semana antes que la convocatoria cerraba y bueno, decidimos entrarle. 3 participaron en la convocatoria, ¿es correcto? ¿Te entendí bien? 3 de la Escuela de Escritores, 3 compañeros. Okay. ¿Y como cuántos habrán participado en esa convocatoria? ¿Tendrás la noción? No tendría la noción, quizás 20, 25. Ok. Pues muy bien, Jorge, muchas gracias por estar en este programa Trazos y Letras. Esperamos presentar aquí la novela que has escrito. Muchas gracias, soy Hugo Angulo Fuentes, Trazos y Letras, somos cultura, hasta la próxima, gracias por escucharnos.